Bienvenidos a nuestro podcast La Escuela que Evoluciona. El día de hoy vamos a hablar de los temas la educación en los siglos XX y XXI, tendencias futuras en la educación. Desglosaremos cómo pasamos del pizarrón y el pupitre a las plataformas virtuales y qué le espera a la educación en los próximos años. Contamos con las licenciadas Jade Yuriko Tapia González y Saraí Meneses Flores, al igual con la especialista Mariana Félix. Comenzamos. Para entender el presente, miremos al pasado. ¿Cuáles fueron los pilares de la educación del siglo XX y qué la hizo transformarse? Buenos días, muchas gracias por invitarnos a este podcast. Buenos días, bienvenidas. Miren, el gran pilar que dominó la primera mitad del siglo XX y que de hecho venía del siglo XIX fue el modelo tradicional. ¿En qué consistía? Era esencialmente la enseñanza frontal y la memorización. El profesor era dueño absoluto del conocimiento, parado al frente. El alumno era un receptáculo pasivo. Esto no era casualidad. Este modelo estaba profundamente influenciado por la industrialización. Las escuelas replicaban la estructura de la fábrica, filas de pupitres, campanas que marcaban el inicio y el fin de los periodos, y la necesidad de uniformidad y obediencia. Se buscaba producir una fuerza laboral disciplinada, capaz de seguir instrucciones y ser puntual. Según un informe de la UNESCO, este modelo tradicional ha sido cuestionado por su enfoque en la transmisión de conocimientos como verdades acabadas y por su limitada capacidad para fomentar el pensamiento crítico, habilidades esenciales para los desafíos del siglo XXI. Asimismo, el segundo pilar fue la psicología educativa, o sea, el descubrimiento de la mente. El primer gran agente de cambio y el segundo pilar crucial es la aparición de la psicología educativa. A mediados de siglo, la gente empezó a preguntarse, ¿de verdad aprendemos así? Es aquí donde entran dos gigantes, Jean Piaget y Lev Vygotsky. Jean Piaget, él nos mostró que el niño no es un adulto incompleto, sino que construye activamente su conocimiento. Sus etapas de desarrollo cognitivo demostraron que no puedes simplemente verter información, tienes que ajustarla a la estructura mental del niño. Lev Vygotsky, él dijo, sí, la construcción es importante, pero también lo es el contexto. Vygotsky nos dio la zona de desarrollo próximo, o sea, la ZDP, demostrando que el aprendizaje ocurre mejor en interacción social, como la ayuda de un compañero o guía más experto, el conocimiento social y cultural. Estos dos, básicamente, desplazaron el foco de la repetición al entendimiento. Pero el verdadero cambio de paradigma y el factor que obligó a transformar la educación llegó a finales del siglo XX, con el auge de la tecnología y la globalización. El cambio global. El mundo dejó de necesitar trabajadores de fábrica que obedecieran. Entramos en la sociedad del conocimiento. El conocimiento es ubicuo, está en Google. El valor ya no está en memorizar, sino en saber qué hacer con la información. El giro fue total. La educación se movió hacia un modelo centrado en el alumno. El profesor pasó de ser el sabio en el estrado a ser el facilitador o el guía al lado. Es por eso que se empezó a priorizar el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la creatividad y la colaboración. Bien, para cerrar, un dato revelador que ilustra esta transición y que viene de la psicología cognitiva. A partir de la década de 1970, el foco de la investigación educativa se desplazó de manera decisiva, de que enseña el profesor a cómo el alumno construye el significado. Esto marca el momento exacto en que la investigación validó que el conductismo, memorización, debía ceder ante el constructivismo, comprensión. Así que en resumen, la fábrica nos dio el primer pilar, Piaget y Vygotsky. Nos dieron las herramientas psicológicas y la sociedad del conocimiento nos obligó a usarlas, haciendo del alumno el protagonista. Esto marca el momento exacto en que la investigación validó que el conductismo, memorización, debía ceder ante el constructivismo, comprensión.
Así que en resumen, la fábrica nos dio el primer pilar, Piaget y Vygotsky. Nos dieron las herramientas psicológicas y la sociedad del conocimiento nos obligó a usarlas, haciendo del alumno el protagonista. Si el siglo XX se centró en cómo aprende la mente, como ya vimos, entonces en el siglo XXI se centra en quién tiene derecho a aprender. Así es, el cambio que define la política educativa actual es el salto conceptual de la integración a la inclusión, y este es un punto que es crucial entender. Integración, modelo antiguo, decía, el niño tenía un problema y tenía que adaptarse a la escuela que ya existe. Se veía al niño como el responsable de su propio éxito o fracaso al adaptarse al sistema. A menudo resultaba en aulas de apoyo segregadas o en una presencia física sin una participación real. Inclusión, modelo actual, dice, la escuela tiene que adaptarse al niño y a su diversidad. Reconoce que las barreras no están en el alumno, sino en el diseño rígido de los planes de estudio, la infraestructura o las actitudes. Un dato clave que refuerza este enfoque proviene de la UNESCO, que en su informe de seguimiento de la educación en el mundo 2020 señala que la inclusión es fundamental para cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, pues la identidad, el origen social y las capacidades no deben definir las oportunidades educativas. La herramienta clave para este cambio es el diseño universal para el aprendizaje, DUA. El DUA nos exige diseñar las clases y los materiales pensando en la diversidad desde el inicio, no como un ajuste posterior. Esto significa ofrecer múltiples formas de presentar la información, múltiples formas de participación y múltiples formas de evaluar lo aprendido. Recientemente, en una entrevista realizada a la actual Miss Universo Fátima Bosch, ella explicó que el sistema educativo tendría que cambiar porque es como si a los niños les pusieran un examen a un mono, un pez y un elefante. El examen es sobre escalar un árbol. Obviamente el mono lo logrará y el pez y el elefante ni siquiera lo podrán intentar. Pero si el examen es sobre nadar, el pez lo ganará y si el examen es de fuerza, el elefante lo ganará. Es por eso que los métodos de aprendizaje se tienen que adaptar al estudiante. A pesar del compromiso teórico, la implementación en la práctica enfrenta grandes obstáculos y aquí es donde el análisis se vuelve crítico. En México, si bien la legislación ha avanzado, el acceso físico sigue siendo un desafío, especialmente en zonas rurales o escuelas antiguas. No podemos hablar de inclusión si un alumno en silla de ruedas no puede ingresar al aula o usar el baño. Capacitación docente. Este es probablemente el desafío más importante. Muchos docentes en activo fueron formados bajo el paradigma de la integración o incluso la segregación. Existe una brecha significativa entre el conocimiento teórico sobre el DUA y la capacidad real de un maestro de aula para aplicar estrategias diversificadas. Se necesita invertir masivamente en formación continua y práctica para que los maestros se sientan competentes y seguros al atender la heterogeneidad de sus alumnos, no solo a los que tienen un diagnóstico específico, sino a la diversidad de ritmos de aprendizaje. De hecho, la OCDE, a través de su informe TALIS, ha encontrado que la participación en actividades de desarrollo profesional enfocadas en las necesidades de los humanos incrementa significativamente la autoeficacia y satisfacción laboral de los docentes. Pero si miramos la realidad, encontramos una disparidad notable entre el discurso oficial y la práctica en el aula. El riesgo de la inclusión de papel. Aunque México tiene leyes y programas bien intencionados, como la Ley General de Educación, que establece el derecho a la inclusión, a menudo nos enfrentamos a lo que podríamos llamar la inclusión de papel. Las escuelas se declaran inclusivas, pero la falta de recursos, el exceso de alumnos por aula, hacen que la atención a la diversidad se quede en buenas intenciones. El recurso humano, la sobrecarga de trabajo y la falta de personal de apoyo especializado. Psicólogos, terapeutas de lenguaje, maestros de apoyo. En las escuelas regulares limitan seriamente la implementación efectiva de los ajustes razonables que cada estudiante necesita. La actitud. Finalmente, la inclusión también es una cuestión de cultura escolar. Se requiere un cambio en la actitud de toda la comunidad educativa, desde directivos hasta padres de familia, para valorar la diversidad como una ventaja y no como una carga o obstáculo.
En conclusión, México ha adoptado el paradigma correcto, el de la inclusión. Sin embargo, para que sea una realidad, se necesita pasar de la declaración de principios a la inversión estratégica en infraestructura, tiempo de calidad para la capacitación docente y, sobre todo, la reducción de la ratio alumno-profesor para que la atención a la diversidad sea verdaderamente personalizada. Llegamos al presente. Hablemos de la herramienta que lo transformó todo, las TICs. Mariana Félix, ¿la tecnología es una aliada o un distractor? La principal contribución de las TICs es que actúan como un potente motor para la inclusión y la flexibilidad que el modelo tradicional no podía ofrecer. Acceso y plataformas de gestión del aprendizaje, LMS. Las TIC extienden el aula más allá de las 4 paredes físicas, permitiendo el acceso al contenido en cualquier momento y lugar, lo cual es crítico en contextos de diversidad geográfica o para la educación continua. LMS, Learning Management Systems. Plataformas como Moodle o Google Classroom centralizan el material, las actividades y las interacciones. Esto facilita al docente la gestión de grupos grandes y la organización de recursos. Recursos multimedia. El uso de video, simulaciones interactivas, podcast o realidad virtual permite presentar la información de múltiples maneras, alineándose perfectamente con el principio de diseño universal para el aprendizaje DUA y atendiendo a diversos estilos cognitivos. Personalización del aprendizaje. Las herramientas digitales también permiten el aprendizaje adaptativo al ritmo del estudiante. Se pueden ofrecer rutas de aprendizaje diferenciadas o materiales de refuerzo a quienes lo necesitan y de profundización a quienes demuestran dominio. El software educativo puede proporcionar retroalimentación inmediata y detallada, algo muy difícil de replicar por el docente, en un aula con 30 o más alumnos. A pesar de sus beneficios, la adopción de las TIC plantea un desafío ético y social fundamental. La brecha digital. Esta brecha no solo se refiere a la falta de acceso a dispositivos, computadoras, tabletas o la conectividad, internet de banda ancha, especialmente visible entre zonas urbanas y rurales, o entre niveles socioeconómicos. También se refiere a la brecha de uso y calidad de uso. De hecho, la CEPAL señala que en América Latina la brecha se manifiesta fuertemente en las habilidades digitales, estimando que más del 40% de la población tiene bajas o nulas capacidades para utilizar las TICs de manera productiva. De nada sirve tener una tableta si el estudiante y el docente no saben cómo utilizarla para fines educativos complejos, más allá de un consumo pasivo de información. El rol crítico de la alfabetización digital. Para cerrar esta brecha y garantizar que las TIC promuevan la equidad, se requiere desarrollar la ciudadanía digital. La alfabetización digital va mucho más allá de saber usar un programa. Implica habilidades críticas como la evaluación de la información, que es la capacidad de discernir la veracidad y fiabilidad de las fuentes en línea. Lucha contra las fake news. Uso ético y responsable. Comprensión de la privacidad, el ciberbullying y los derechos de autor. Creación de contenido. Pasar de ser un mero consumidor a ser un productor activo de conocimiento en el entorno digital. Así que las TICs nos dan las herramientas para la educación flexible y personalizada que exige el siglo XXI, pero el éxito de esta transformación no recae en el hardware o en el software, sino en la capacitación docente y en la formación de una ciudadanía digital crítica y responsable. Hemos hablado de inclusión y de tecnología. Ahora el análisis se vuelve más profundo. Vamos a mirar más allá de las herramientas para entender las fuerzas que realmente están desafiando la educación en este momento. Si tuviéramos que resumir los desafíos que enfrentan los ministerios de educación y las aulas en todo el mundo, no se trata de solo tener una conexión de Wi-Fi, se trata de tener 3 ejes fundamentales que determinan la calidad y el futuro de nuestros sistemas. Nuestro primer desafío es la pertinencia. ¿Qué estamos enseñando? Este es el reto existencial de la educación. El modelo tradicional
como dijimos, preparaba la fábrica, pero hoy los trabajos que cambian cada 5 años. El problema es el currículo es a menudo obsoleto. Se sigue dedicando demasiado tiempo a memorizar hechos que un smartphone puede buscar en 2 segundos. La oportunidad es el reto en transformar el currículo para que sea pertinente. Significa enfocarse en la metacognición, aprender a aprender, el pensamiento crítico y la resolución de problemas complejos. Necesitamos que los graduados no solo tengan conocimientos, sino la capacidad de adaptarse a un futuro laboral incierto. El segundo desafío, el financiamiento. ¿Quién paga y cuánto? La inversión en educación es el motor de cualquier reforma y aquí la realidad es a menudo dolorosa. El problema. Históricamente, la educación pública es uno de los primeros rubros afectados por los recortes presupuestales. Esto impacta directamente en la reducción de la brecha digital. No hay fondos para equipos o conectividad. Y críticamente, en la capacitación docente y dignificación docente. La oportunidad. El reto no es solo gastar más, sino gastar mejor. Se necesita un financiamiento estratégico dirigido a la equidad, dar más a quien menos tiene, y a la innovación pedagógica, asegurando que cada peso invertido se traduzca en mejores resultados de aprendizaje y no solo en burocracia. El último desafío son las habilidades blandas. ¿Cómo se interactúa y se crea? Este es quizá el desafío más crucial en una sociedad polarizada y altamente tecnológica. Las habilidades blandas o socioemocionales son la ventaja humana en un mundo dominado por la inteligencia artificial. El problema es que el currículo suele priorizar lo cognitivo y lo medible, dejando de lado intencionalmente la enseñanza de la empatía, la colaboración, la comunicación efectiva y la resiliencia. La oportunidad. La educación tiene que convertirse en un lugar seguro para desarrollar estas competencias. Necesitamos integrar el aprendizaje social y emocional, SEL, como una materia tan importante como las matemáticas o el lenguaje. Esto prepara a los estudiantes no solo para el trabajo, sino para la ciudadanía responsable y el bienestar personal. Si la tecnología es el cómo y la inclusión es el quién, entonces la pertinencia y las habilidades blandas son el para qué de la educación del siglo XXI. El reto es monumental, pero la oportunidad de crear sistemas educativos verdaderamente humanos y adaptables es inmensa. En resumen, el siglo XXI exige un educador que sea facilitador y un estudiante que sea proactivo. El reto es el cambio de mentalidad. Ahora miremos al futuro. ¿Qué nos depara la educación en 5 o 10 años? Para cerrar nuestro análisis sobre la evolución educativa, miremos hacia el futuro. Como especialistas debemos entender las tendencias que están redefiniendo el aula para la próxima década. Hay 3 fuerzas principales que marcarán el camino de la educación futura. La primera es la inteligencia artificial y la personalización. La IA dejará de ser una simple herramienta para convertirse en una infraestructura pedagógica. Aprendizaje adaptativo. La IA permite, por primera vez a gran escala, la verdadera personalización. Los sistemas impulsados por la IA analizan el desempeño, el ritmo y los patrones de error de cada estudiante en tiempo real. Esto les permite ajustar dinámicamente la dificultad, el tipo de contenido y el feedback, ofreciendo una ruta de aprendizaje única para cada individuo. Por ejemplo, un software de matemáticas puede detectar si un alumno domina la factorización y en lugar de darle más ejercicios repetitivos, lo lleva inmediatamente al siguiente concepto, maximizando la eficiencia. El siguiente es el aprendizaje basado en proyectos, ABP. El ABP se consolida como la metodología central, dejando atrás las lecciones puramente teóricas. El enfoque simula desafíos del mundo real, obligando a los estudiantes a integrar conocimientos de múltiples disciplinas para crear una solución o producto tangible. Es la vía ideal para entrenar las habilidades que la IA no puede replicar: la creatividad, la colaboración y el pensamiento sistémico. La última es el rol dominante de las soft skills.
Las habilidades blandas o socioemocionales dejarán de ser complementarias para ser consideradas habilidades básicas esenciales, tan importantes como leer y escribir. Con la IA, automatizando tareas cognitivas repetitivas, el valor humano reside en la comunicación, la empatía, la negociación, la resiliencia y el liderazgo. La educación deberá evaluar y desarrollar estas habilidades de manera intencional y formal. La adopción de estas tendencias trae consigo grandes oportunidades, pero también importantes desafíos que no podemos ignorar. La personalización de la IA. Mayor equidad, ya que el aprendizaje se adapta a las necesidades individuales. Sesgo algorítmico y privacidad. Si los datos que alimentan a la IA contienen sesgos históricos, etnia y género, el sistema podría perpetuar la desigualdad. Se debe proteger la privacidad de los datos sensibles del estudiante. ABP y Soft Skills. Formación de ciudadanos críticos y flexibles, capaces de liderar la innovación. Evaluación subjetiva. ¿Cómo se evalúan habilidades como la colaboración o el pensamiento crítico, de manera justa y estandarizada? Riesgo de enfocarse demasiado en proyectos sin asegurar una base sólida de conocimientos fundamentales. La brecha digital. Acceso a recursos de clase mundial para zonas desfavorecidas. Aumento de la desigualdad. Si el acceso a la IA avanzada y el hardware de calidad se limita a las escuelas ricas, la brecha digital se convierte en una brecha de aprendizaje adaptativo, creando una división profunda en la calidad de la educación. En conclusión, el futuro educativo es dual, es tecnológicamente avanzado gracias a la IA y es profundamente humano gracias al ABP y a las soft skills. Nuestro rol como especialistas es guiar esta transición aprovechando las oportunidades de personalización, pero manteniendo una vigilancia ética constante sobre la equidad y la dignidad de los datos de nuestros estudiantes. Hemos analizado la IA, las soft skills y el cambio de paradigma. Ahora cerramos nuestro episodio con la pregunta más importante, una reflexión final crítica. En este futuro tecnológico, ¿cómo aseguramos que estas tendencias no exacerben la desigualdad y lo más crucial, ¿dónde queda la humanización? La tecnología es una espada de doble filo. Si bien la IA promete personalizar el aprendizaje, esta promesa solo se cumple si todos tienen acceso a la misma calidad de software, hardware y conectividad. La brecha de calidad. Si solo las escuelas privadas y mejor financiadas pueden costear plataformas de adaptive learning avanzadas, mientras que las escuelas públicas solo tienen acceso a herramientas digitales básicas o nulas. La brecha digital se convierte en una brecha cognitiva. Los estudiantes de bajos recursos quedan relegados a una educación de segunda clase, incapaces de beneficiarse de las personalizaciones y el diagnóstico preciso que ofrece la IA. Según reportes de UNICEF, en México, 257.146 niñas, niños y adolescentes de 7 a 17 años no tuvieron acceso a televisión, radio ni a Internet durante la pandemia, siendo Chiapas, Tabasco, Hidalgo y Oaxaca los estados con menor conectividad, lo que evidencia la profunda desigualdad en el acceso a la educación digital. La brecha de habilidades del futuro. La tendencia del ABP y las habilidades blandas también corren riesgo. Si los maestros no están capacitados para facilitar proyectos complejos y solo se enfocan en lo cognitivo, los alumnos no desarrollarán las soft skills que el mercado laboral del futuro requiere. Esto margina a los estudiantes de bajos ingresos que no tienen acceso a estos entornos de aprendizaje sofisticados. El desafío ético. El Estado y la política pública deben invertir para socializar la tecnología educativa de alta calidad, garantizando que el adaptive learning sea un derecho y no un privilegio. De lo contrario, la tecnología servirá para automatizar la desigualdad. La tecnología es un potenciador de la educación, pero no es la educación misma. Nuestro reto final es usar la IA para hacer la enseñanza más eficiente y equitativa, pero siempre poniendo la humanización en el centro. El aprendizaje debe ser un acto de conexión, no solo de procesamiento de datos. El futuro del aula es prometedor, pero exige compromiso. La educación no es solo un derecho, sino la herramienta más poderosa para un cambio social. Con esta reflexión cerramos nuestro podcast, no sin antes agradecerles a las licenciadas y al especialista.
Muchas gracias por acompañarnos en La Escuela que Evoluciona. Ameno, ameno, lanciremo, dorime.